la clase, como siempre, la misma metodología que hemos utilizado en estas clases, y es porque así tenemos la grabación, y después, si ustedes la quieren volver a ver, nosotros subimos el enlace, y la quieren volver a ver, la pueden ver cuantas veces quieran, regresar, pues si tienen alguna duda, y también para que tal vez eviten un poco el tener que estar pendientes de la presentación. Más me interesa que puedan estar pendientes de lo que estamos hablando, de lo que estamos platicando, y podamos incluso generar algún tipo de discusión académica, solventar dudas, inquietudes que puedan tener del tema, ¿verdad? Y así entonces podemos hacer esto un poquito más dinámico y más aprovechable. Entonces la presentación va a estar ahí, ¿verdad? Para que ustedes la puedan ver. Muy bien, y ahí entonces sí ya estoy a pantalla completa. Recuerden que cuando yo pongo mi presentación a pantalla completa, dejo de ver si alguien levanta la mano. Entonces, por favor, sin ninguna pena, cuando alguien quiera preguntar algo o comentar algo, decir algo, simplemente activan su micrófono y me plantean su pregunta, ¿verdad? Y así la vamos respondiendo durante la clase. ¿Ok? Entonces vamos a comentar. El tema que tenemos hoy preparado es farmacología en endodoncia, ¿verdad? Farmacología yo sé que han llevado en cirugía, yo sé que han llevado en otros años incluso de la carrera, pero el día de hoy está muy enfocado hacia la endodoncia como área, ¿verdad? O sea, para tratar y aliviar cualquier situación de dolor que se presente, específicamente cuando tenemos una inflamación a nivel pulpar o periapical también. Entonces, es el tema que vamos a hablar hoy, farmacología en endodoncia. Vamos a hablar de varios aspectos, ahorita se los voy a poner en pantalla. Esto es lo que tenemos presentado. Primero vamos a hablar del sistema del dolor trigeminal, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de anatomía, de cómo es el proceso, qué partes anatómicas son las que están involucradas en la percepción, también en el análisis y la percepción de dolor, ¿verdad? También vamos a hablar de factores predictores de dolor postoperatorio. Esto quiere decir que si nosotros detectamos ciertas situaciones pretratamiento o durante el tratamiento, nos puedan alertar que tenemos posibilidad de tener dolor postoperatorio, entonces nosotros podamos intervenir adecuadamente para evitar o disminuir ese dolor postoperatorio. Analgésico, vamos a hablar de analgésicos no opiáceos, ¿verdad? Que es una de las clasificaciones de los analgésicos. También vamos a hablar, por supuesto, de los analgésicos opiáceos. Vamos a hablar de los corticoides. Vamos a hablar de los antibióticos y finalmente preparé una parte donde vamos a hablar de estrategias de tratamiento del dolor, o sea, cómo podemos manejar el dolor. Generalmente ustedes saben que, más que generalmente, antiguamente, ya no es la realidad hoy por hoy, pero antiguamente la endodoncia estaba un poco ligada hacia el dolor postoperatorio y era común, antes de escuchar que me hicieron un tratamiento de conductos, escuchábamos que el paciente decía, uy, eso como duele, por ejemplo, ¿verdad? O eso tenía un dolor postoperatorio muy fuerte. Realmente con el cambio de la cinemática de movimiento, principalmente durante nuestra instrumentación, y con diferentes técnicas que ahora tenemos, y también, por supuesto, equipos y mecanismos de instrumentación y de obturación que tenemos, el dolor postoperatorio ha disminuido muchísimo. Tan es así que hoy no es normal que un tratamiento de conductos radiculares que nosotros hagamos, si no tenía dolor, el paciente debe continuar sin dolor. Si el paciente traía dolor, pues puede ser que tenga dolor postoperatorio, pero si no traía, generalmente debe continuar sin dolor postoperatorio. Si no fuera así, quiere decir que algo no estamos haciendo nosotros bien y estamos posiblemente provocando ese dolor postoperatorio. Pues al final tenemos un poquito de esta parte y vamos a hablar, bueno, dentro de toda la clase vamos a hablar también de qué es lo que nosotros podemos ir generando para provocar ese dolor y entonces también, por supuesto, para evitarlo y además qué estrategias podemos tener cuando se presenta un dolor para tratarlo. Un dolor generalmente endodóntico pues es un dolor fuerte, ustedes lo saben, hay inflamación de por medio, no solo de tejido pulpar, a veces también de tejido radicular y entonces pues es por ello que tiene bastante que ver con nosotros el dolor. Es un poquito a manera de general de lo que vamos a hablar hoy. Y sí les comento, yo he visto
en la experiencia que he tenido, el manejo del dolor es clave. Si un odontólogo tiene la capacidad de hacer un buen manejo de dolor, generalmente es visto por los pacientes como un buen odontólogo. A veces, y también me sonrío un poquito porque a veces, y no es así, ¿verdad? No debe ser así, pero a veces es independientemente de la calidad o no de tratamiento. Pero el paciente dice, este odontólogo me quitó el dolor y es un muy buen odontólogo, ¿verdad? No, insisto, no es así, pero sí es muy importante que nosotros como odontólogos tengamos la capacidad de diagnosticar y manejar una situación de dolor, que seamos efectivos. Porque si por el contrario no somos efectivos en el manejo del dolor, también va a pasar lo contrario y el paciente va a decir, este odontólogo no es tan bueno, a pesar de que hayamos hecho un excelente tratamiento, ¿verdad? Claro, al final las cosas caen por su peso y no estoy diciendo que el dolor sea lo principal, pero en la percepción del paciente es muy importante que nosotros tengamos una buena capacidad de diagnóstico y manejo y control del dolor. Okay. Dicho esto, pues empezamos con el primer tema, que es el sistema de dolor trigeminal. Para empezar, pues para que se dé la percepción del dolor, o sea, para que yo lo perciba, o esté consciente de que hay una situación de dolor, pues tienen que ocurrir 3 pasos. El primer paso es la detección, ¿verdad? Y consiste en los procedimientos que vamos a ver aquí a continuación, que nos llevan a detectar el dolor. Luego hay un proceso entre la detección y la percepción que le llamamos procesamiento. Y es todo lo que ocurre entre la detección y después cuando nosotros ya lo interpretamos como un dolor. Por supuesto estamos hablando de milésimas de segundo, pero todo ese proceso, vamos a platicar, es el paso 2 y es el procesamiento de esta situación. Y finalmente llega el paso número 3, que es la percepción. Ahí es cuando nosotros ya percibimos que algo me está doliendo, ¿verdad? Y esto ocurre, vamos a ver con más detalle, pero ocurre cuando el estímulo llega a la corteza cerebral específicamente. No ocurre antes, aunque vaya en todo el proceso, va a pasar por el ganglio de Gasser, en fin, entonces lo vamos a ir viendo, va a pasar por el tálamo, ¿verdad? Hasta que llega a la corteza cerebral, es donde yo ya soy consciente entonces de que tengo dolor en alguna parte. Muy bien, pues primero vamos a hablar un poquito de la detección y cómo es que detectamos que alguna situación nos está doliendo, nos está generando dolor. Primero hay que saber y tener muy claro que tenemos varios tipos de neuronas periféricas. Yo, por motivos académicos de importancia y específicamente muy enfocado a endodoncia, yo lo dividí en 2 grandes tipos. Primero tenemos las fibras A alfa, las fibras A beta y las fibras A gamma, ¿verdad? Este tipo de fibras está muy relacionado con las funciones motoras, funciones de propiocepción, de tacto, de presión, de estiramiento de los músculos, ¿verdad? Entonces tiene que ver mucho con funciones motoras y cuando hay un problema con las funciones motoras, por ejemplo, que se rompa una fibra muscular, detectamos el dolor, pero era porque lo estábamos ejerciendo, o sea, estábamos haciendo una función motora con ese músculo. Este tipo de fibras, A alfa, A beta y A gamma, son muy específicas y por eso se las subrayé aquí, porque nos dan situaciones de propiocepción, o sea, quiere decir que nos dan mucha información del lugar donde se está dando el dolor, son muy específicas y muy buenas para esto. Hay otro tipo de fibras, que son las fibras A delta, por eso se las puse aquí abajo, y se dan cuenta es A alfa, A gamma, A beta y A delta, ¿verdad? Y entonces las A delta salen de las de arriba, porque son más pequeñas, son menos mielinizadas, al igual que las fibras C, que son amilénicas en su mayoría, pero conducen la información que va a ser percibida como dolor. O sea, estas fibras A delta y fibras C son fibras más específicas para detectar dolor y no tanto propiocepción como las fibras de arriba. La mayor parte de fibras sensoriales pulpares, sería específicamente nuestro campo en la pulpa, son fibras nociceptivas, o sea que nos indican estímulos nocivos, y sus ramas terminales tienen pocas terminaciones libres. Generalmente son 1, 2, 3 terminaciones muy concretas, son terminaciones muy concretas. Por lo que, y esa es la razón, que cualquier estimulación fisiológica,
Aquí les puse, por ejemplo, temperatura, presión. Nosotros un aumento de temperatura a nivel pulpar no lo detectamos como que está aumentando la temperatura, ¿verdad? Como que hay más calor o que está más frío. Simplemente lo detectamos como dolor. Igual, cuando hay presión y aumenta la presión, no sentimos que va aumentando la fuerza per se, sino lo sentimos como que hay dolor. Y esto es porque la mayoría de fibras sensoriales pulpares son de este tipo, ¿verdad? De fibras nociceptivas, específicamente mucho las A delta. En el ligamento periodontal, o sea, ya fuera de la pulpa del sistema de conductos radiculares, existen, por el contrario, muchos receptores de tacto discriminatorio. O sea, ahí ya tenemos mucho la capacidad de saber con precisión, un poco más de localización o posición. ¿Cómo lo son en esto? Las fibras A beta, ¿verdad? Que estaban arriba en el primer grupo. Por lo que la localización del dolor es más fácil percibirla cuando la inflamación está afectando el ligamento periodontal. Explico un poquito más esta posición. Por ejemplo, ustedes estiran su dedo índice, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer el ejercicio, estiran su dedo índice, lo están viendo ustedes de frente, y luego se quedan viendo de frente y ustedes lo pasan atrás de su cabeza. Ustedes con mucha certeza, sin estarlo viendo, saben en dónde está localizado su dedo índice. Esto se debe, aunque no lo estemos viendo, no lo estemos escuchando, ¿verdad? Se debe mucho a las fibras A beta de este tipo, porque nos ayudan específicamente a encontrar localización o posición de una parte de nuestro cuerpo. Este tipo de fibras A beta está muy ausente en la pulpa, pero está muy presente en el ligamento periodontal. Es por eso que no es raro el paciente, y les va a pasar, no es raro el paciente que llegue y les diga, miren, me duele, pero no estoy seguro si es esta pieza y se señala una pieza X, o es la de la par, o es la de adelante, o es la de atrás. Incluso, en algunos lugares, en algunos momentos, el paciente les va a decir, mire, me duele, pero no sé si es arriba, en el maxilar superior, o si es abajo, ¿verdad? En el maxilar inferior. Y ustedes pueden decir, ¿cómo no vas a ver si es arriba o abajo? Ahorita vamos a ir viendo las razones, pero una de las principales razones es porque las fibras de posición no están tanto presentes, aunque sí hay, pero en poca cantidad, en la pulpa, pero están muy presentes, pero muchísimas, en el ligamento periodontal. Entonces, conforme la inflamación va avanzando y va llegando al periápice, específicamente al ligamento periodontal, ahí ya el paciente muy fácil detecta, me duele este diente, ¿verdad? Entonces no quiere decir que sea así en todos los casos, ¿verdad? La mayoría de veces, pues el paciente identifica bien el dolor, aunque no haya llegado a pulpa, pero a ligamento periodontal. Pero algunas veces, con alguna frecuencia, pasa. Entonces ustedes deben de saber que es porque la inflamación posiblemente es muy localizada a nivel pulpar y no ha afectado todavía los tejidos perirradiculares. Y eso hace que algunas veces al paciente le sea un poco más difícil establecer cuál es el diente en cuestión o el diente que le está doliendo. Muy bien, entonces una vez generado el potencial de acción, o sea, una vez ya se dio la parte de la detección, ya lo detectó, se genera un potencial de acción. Pero aquí ocurren dos situaciones. No solo se lleva la información al cerebro, ¿verdad? Sino que además hay otra acción paralela. También en el lugar, in situ, o sea, en el diente, se liberan neuropéptidos, o sea, al detectar dolor, pero ahí no somos conscientes todavía, ¿verdad? Sino cuando se da el proceso de generar el umbrol, sin que seamos conscientes todavía, inmediatamente también, ahí a nivel periférico, o sea, en el diente, se liberan neuropéptidos. Los neuropéptidos son proinflamatorios, o sea, la intención de los neuropéptidos van a ser hacer generar inflamación. Hay varios neuropéptidos, les pongo aquí como ejemplo la sustancia P, el péptido relacionado con la gen de la calcitonina, ¿verdad? Que se conoce como CGRP. Y entonces lo que hace así es que al generar inflamación periférica, produce una sensibilización periférica. O sea, no solo estamos siendo o vamos a ser conscientes del dolor ahorita en un momento, sino además a nivel local se están liberando estos neuropéptidos para que genere inflamación.
Y esta inflamación, ahorita vamos a ver cuáles son las implicaciones que tiene, ¿verdad? Esa sensibilización periférica. Ahorita, insisto, todavía no ha llegado a la corteza, ¿verdad? Sino ahorita se generó el umbral de acción, va en camino. Vamos a hacer una pausa aquí como que lo estuviéramos viendo en super cámara lenta, ¿verdad? Porque son milésimas de segundo. Pero ahorita se generó el umbral de acción. Y así en cámara muy lenta, entonces al mismo tiempo le está generando esa sensibilización periférica, la liberación de neuropéptidos. ¿Qué hacen estos? 3 casos muy puntuales. 1, los umbrales de descarga pueden descender, de forma que estímulos previos que no eran nocivos, ahora pueden desencadenar sensaciones de dolor. Eso quiere decir que el cuerpo baja el umbral de dolor. Al detectar dolor, dice, o sea, sin que seamos conscientes todavía, ¿verdad? Intenta que a nivel periférico se baje el umbral de dolor, porque así si se vuelve a dar otro estímulo, lo puede detectar más fácil sin que tenga que llegar a un umbral de dolor para que haya una descarga. Entonces baja el umbral de dolor. Y es por eso, a eso se le conoce como alodinia. Y esta es la situación que es por eso que entonces es un mecanismo, véanlo como un mecanismo de defensa. Y así ya no hay necesidad de tener una descarga tan fuerte para sentir el mismo dolor. Al mismo tiempo también se pueden producir postdescargas, de forma que ya no solo se da una descarga por el estímulo, sino que se pueden quedar produciendo descargas. Y esto se conoce como hiperalgesia. Y al producir varias descargas, lo que va a hacer es como que, mira, estoy avisando, estoy repitiendo y estoy avisando mucho que hay algún problema acá. Así, de una manera muy coloquial de explicarlo, eso es un poquito lo que está haciendo el cuerpo humano, ¿verdad? Con generar esta hiperalgesia. Y finalmente aparece un tercer factor, que también pueden aparecer descargas en forma espontánea, o sea, sin que haya estímulo. Aunque no esté algo provocando el dolor, el cuerpo tiene la capacidad de decir, aquí mando otra descarga, digámoslo así, muy coloquial, pero para que me lo entiendan. Porque entonces dicen, te recuerdo que aquí hay un dolor y te recuerdo que aquí hubo un dolor. Y entonces, por eso es también que aparecen las descargas de forma espontánea, lo que genera un dolor espontáneo o no provocado. Vamos a ir ya entendiendo y ya lo van a ir amarrando con las clases de diagnóstico que han tenido y que vamos a ir teniendo, ¿verdad? Y donde entonces vamos a entender por qué un dolor espontáneo, ¿verdad? Sin estímulo, pero le duele, ya es un indicativo de una inflamación persistente que ya está establecida. Y es por eso. Es un mecanismo simple de defensa en el cual nuestro cuerpo está generando, o está recordando más que generando que aquí hay un problema. Muy bien, entonces, pues los principales mediadores de esta inflamación a nivel local, sistémico, aquí les recuerdo, ya no somos conscientes. Entonces, esto está pasando mientras vamos a ser conscientes. Y entonces son las prostaglandinas, la serotonina y la gracilinina. Ahora ustedes las conocen muy bien, desde segundo año sé que las han escuchado. Pues entonces, básicamente, las prostaglandinas son las principales mediadoras de la inflamación en esta parte específicamente endodóntica. Estas aumentan concentración en sus tejidos inflamados, o sea, simplemente hay más, se liberan más, y entonces por eso están más concentradas, y eso genera inflamación. Entonces, mientras más inflamación hay, va a haber más también presencia de prostaglandinas. Luego, seguimos en la misma etapa, ¿verdad? Estamos en la etapa todavía de procesamiento, todavía no nos hemos sido conscientes del dolor. Entonces, una vez que ya a nivel periférico ocurrieron todo esto que estuvimos platicando antes, también se da la activación de los nociceptores periféricos, que son en forma de impulsos nerviosos. Y estos ya se transmiten de neurona a neurona como potenciales de acción, ¿verdad? Y eso se va pasando de neurona a neurona hasta que llega al sistema nervioso central. Ahí todavía no somos conscientes, aunque ya estemos a nivel del sistema nervioso central. El dolor trigeminal, en el dolor trigeminal, los potenciales de acción llegan a un punto, el complejo nuclear del haz espinal trigeminal de la médula. En este complejo hay 3 subnúcleos, el subnúcleo oral, el subnúcleo interpolar y les marqué aquí mucho el subnúcleo caudal. La mayoría de los impulsos nerviosos de origen endodóntico, pulpa y en tejidos perradiculares, llegan al subnúcleo caudal.
Y es por eso la importancia de conocer este subnúcleo caudal. Del subnúcleo caudal pasan al tálamo. Y de este, las neuronas llevan la información a la corteza cerebral a través de las tálamo cortical, del tálamo a la corteza, ¿verdad? Es por eso tálamo cortical. En este momento es cuando las señales alcanzan la corteza cerebral y aquí es cuando ya percibimos el dolor, ¿verdad? Me duele, ¿verdad? Por supuesto, todo esto pasa en milisegundos y entonces, pero es el proceso que ha llevado. Ahora bien, hay cuestiones aquí importantes en la percepción, ¿verdad? Cuando somos conscientes entonces del dolor, la memoria de experiencias dolorosas previas participan en la percepción del dolor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que a mí nunca me ha dolido un diente, ¿verdad? Yo no sé qué es un dolor dental. La primera vez que me duele, puede ser que diga, uy, qué dolor, o sea, qué dolor más fuerte, qué exagerado, o sea, ya no aguanto, me duele, tomo fármacos, en fin, voy con el dentista y demás, y se percibe como un dolor muy fuerte, puede ser, por ejemplo, ¿no? Mientras que si a mí ya me dolió una vez un diente, me lo arreglaron, y después viene una segunda ocasión en la que me duele el diente, puede ser que esta vez yo piense que ya no es tan fuerte como el de la primera, y posiblemente el umbral sea el mismo. Simplemente la memoria en nosotros, la experiencia, dicho de otra forma, juega un papel importante en esa percepción. Esa percepción es muy subjetiva, ¿verdad? Es de persona a persona. También algunas personas pueden ser que lo perciban más doloroso que otras y sea el mismo estímulo, ¿verdad? Se habla mucho, me río un poquito, pero es verdad, realmente. Muchos estudios han demostrado últimamente, y no últimamente, ya hace algunos años, que, por ejemplo, las mujeres tienen un umbral del dolor más alto. Eso han aparecido estudios muy interesantes que nos demuestran que así es, ¿verdad? Y digamos, en otras palabras, posiblemente nosotros los hombres seamos un poquito más llorones en esta situación. Entonces, eso también tiene que ver. Lo único que quiero ponerles el ejemplo es que en la percepción del dolor hay muchos factores que tienen que ver. No quiere decir que porque un paciente le dice, me duele muchísimo, tenga una mayor infección o inflamación versus otro que les diga, me duele, ¿verdad? Pero no muchísimo. Entonces, es donde puede ser igual, ¿verdad? O puede ser diferente. Entonces, hay varias cosas. También el grado de ansiedad de un paciente afecta la percepción del dolor. Si yo tengo un episodio, por ejemplo, en el que estoy ansioso por otras situaciones, digamos que es jueves y mañana tengo el examen de endodoncia del viernes, tengo las preguntas del doctor Alvarado que todavía no las he leído, la clase de bacterias que tampoco las he leído, y entonces yo estoy más ansioso que el día jueves que otros días. Y ese día me sucede que me duela algo, puede ser que yo por esa ansiedad lo perciba como un dolor más fuerte que si esto me ocurre el lunes, que ya salí de mi examen, que yo estudié mucho y que me fue muy bien y estoy muy tranquilo, y el mismo tipo de dolor puede ser porque ya no estoy ansioso, entonces yo lo perciba diferente. La ansiedad se ha demostrado en muchos estudios que tiene una participación importante en la percepción que tenemos del dolor. ¿Ok? Entonces, estoy hablando un poquito de anatomía. Yo quiero solo agregar aquí una situación. En el núcleo caudal, que es donde llegan la mayoría de impulsos nerviosos, es que lo que ocurre, que entonces por eso es que el paciente a veces no detecta bien o llega a un mismo punto. Y es por eso que los dolores de arriba y los dolores de abajo llegan al mismo punto, al núcleo caudal. Y entonces a veces, o sea, no es que el paciente esté loco, qué le pasa, o no sepa de dónde le está doliendo, es también por un componente anatómico en la cual al mismo punto están llegando los mismos estímulos. Y por eso se puede percibir como un dolor de arriba y realmente la situación será abajo, o viceversa, ¿verdad? Algo que tenemos que tener muy claro y ser muy enfáticos. Puede pasar una confusión del paciente del dolor de arriba al dolor de abajo, pero nunca pasa de la línea media. ¿Eso qué quiere decir?
que si me duele en la izquierda, el problema está en la izquierda, no puede pasar a la derecha. Si me duele en la derecha, el problema está en la derecha, nunca va a poder pasar a la izquierda, porque nuestras terminaciones son iguales de ambos lados, pero van hacia la línea media de nuestro cuerpo, ¿verdad? Claro está, sí, en la línea media, digamos a nivel de incisivos, centrales inferiores, sobre todo el labio y cosas así, podríamos tener terminaciones nerviosas que vengan del lado izquierdo y que pasen un poquito, pero muy poquito al lado derecho, pero así un poquito nada más, y viceversa. Ahí pues podría haber un poquito más de confusión, pero igual lo vamos a sentir aquí, ¿verdad? O sea, muy en línea media. Normalmente y en todo lo demás no puede pasar un dolor de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿ok? Para que esté muy claro, si un paciente dice me duele aquí, es del lado izquierdo, no lo vamos a ir a buscar al lado derecho. Puede haber confusión, no es lo general, normalmente, pues él les dice me duele arriba, me duele abajo, y así es, pero alguna vez sí puede haber una confusión normal del paciente por anatomía, no porque él no sepa, les esté diciendo mala información o esté medio locos, no, sino simplemente es por una situación anatómica que puede darse esta situación. ¿Ok? Hasta el momento todo bien, ninguna consulta. Bueno, continuamos entonces. La segunda etapa vamos a hablar de factores predictores de dolor postoperatorio. O sea, ¿qué nos puede decir antes que va a haber dolor postoperatorio? Para empezar, pues les pongo algunos estudios y que nos demuestran que la incidencia de dolor moderado o severo en endodoncia, según varios estudios, no solo uno, según varios, oscila entre un 15 y 25%. O sea, entre el 15 y 25% podemos encontrar dolor moderado o dolor severo. Dentro de esto, pues generalmente un 15% es un dolor moderado y más o menos alrededor del 7% puede ser un dolor severo. Por lo tanto, un dolor severo se podría dar en el 7% de las veces. De cada 100 pacientes, 7 podrían presentar dolor severo. Dicho al revés, el 93, o sea, 93 pacientes de esos 100, el 93% no van a presentar un dolor severo o moderado. Y de esto hay que tener muy claro que solamente el 2% presenta una condición que se llama reagudización o flare-up. Lo encuentran en inglés, pues si alguien lo quiere buscar así, flare-up, ahí van a encontrar mucho en artículos. Y después la traducción sería una reagudización. Y es una situación que estaba crónica, pero que por algunos errores, posiblemente de procedimiento, nosotros la volvimos aguda. Algunas veces no es por errores nuestros, de la condición se torna aguda, puede pasar, pero muchas veces, generalmente, nosotros tenemos que ver en esa reagudización que se pueda dar. Pero esto solamente se da en aproximadamente un 2% de las veces. ¿Y qué es esta reagudización? Pues se presenta un dolor intenso, ¿verdad? Fuerte, puede presentar tumefacción, edema y requiere, por supuesto, una atención. Generalmente es una cita que no la tenemos programada, ¿verdad? Y vamos a tener que hacer una intervención clínica o terapéutica no planificada, ¿verdad? Una cita de emergencia. Esto realmente es en muy pocas veces. Y luego les presento este estudio. Este estudio analizó más de 6,000 pacientes. Ojo, fue un estudio con 6,000 pacientes, es un estudio muy respetable. Tiene mucha, la muestra fue enorme. Entonces, se encontró que la presencia de dolor preoperatorio es un factor constitutivo o que constituye un predictor de la presencia de dolor postoperatorio. Dicho con palabras así más coloquiales, si el paciente viene con dolor, es probable que continúe con dolor. Claro, a diferente escala. Si le dolía mucho, puede continuar con el que le duela poco. No al revés, o sea, tiene que haber una mejora, eso es lo normal, ¿verdad? Pero si un paciente vino a nuestra clínica y ya traía dolor, nosotros tenemos que saber y ser muy conscientes que los estudios nos indican que es muy probable que ese paciente presente dolor postoperatorio, aunque a menor escala, ¿verdad? Pero que tenga dolor. Y entonces es un paciente que posiblemente nos vamos a apoyar en la farmacología para recetarle algo y controlar ese dolor. Entonces, si yo sé que un paciente ya venía con dolor, debo de
posiblemente recetarle algo farmacológico para controlar ese dolor postoperatorio que pueda hacer que se presente. Las enfermedades sistémicas en este mismo estudio también llegaron a la conclusión que las enfermedades sistémicas y el establecimiento de permeabilidad apical no evidencian ningún tipo de relación significativa con la presencia de dolor postoperatorio. Eso quiere decir que si un paciente es diabético, por ejemplo, no por ser diabético quiere decir que vaya a tener dolor postoperatorio. Si un paciente es hipertenso, no por ser un paciente hipertenso va a presentar dolor postoperatorio. O sea, las enfermedades sistémicas no tienen una relación directa con la presencia de dolor postoperatorio. Tampoco el procedimiento que nosotros realizamos en endodoncia de permeabilidad apical, que ya más adelante lo van a ir conociendo, pero simplemente es limpiar la última parte del ápice, ¿verdad? Específicamente a nivel de la embocadura, y entonces eso tampoco tiene implicación en un dolor postoperatorio. Como conclusiones de este estudio de más de 6,000 pacientes. Ahora bien, la presencia de necrosis pulpar, o sea, cuando estamos ante una necrosis, no tenemos una pulpitis, sino tenemos una necrosis, en esto se encontró que sí establecía una relación con la presencia de dolor postoperatorio. También cuando un paciente presenta un absceso, también hay una relación. O sea, si el paciente tiene una necrosis, es probable que tenga dolor postoperatorio, siempre a menor escala. Igualmente, si el paciente tiene un absceso, es probable que presente dolor postoperatorio, entonces siempre a menor escala. Entonces yo ya sé que si el paciente venía con dolor, o tiene una necrosis o tiene un absceso, pues puede haber dolor postoperatorio y entonces va a haber necesidad de utilizar la farmacoterapia para controlar ese dolor postoperatorio y que el paciente pueda tener un postoperatorio tranquilo, ¿verdad? Sin dolor. Muy bien, entonces ya que hablamos un poco de los factores predictores, esos son los principales factores predictores y que nos pueden decir aquí puede haber dolor postoperatorio. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo controlar esta situación y vamos a hablar específicamente ya de los analgésicos. Vamos a empezar hablando de los analgésicos no opiáceos, ¿verdad? En endodoncia, quiero ser muy enfático que la clase está muy enfocada hacia la endodoncia. Ahora puede ser que en otras áreas sea diferente, pero en endodoncia el manejo del dolor es multifactorial y está orientado a dos situaciones, a reducir los componentes periféricos, pero también los componentes centrales, ¿verdad? Como estábamos viendo, hay situaciones periféricas y situaciones centrales. Entonces, vamos a atacar estas dos situaciones mediante los procedimientos endodónticos en primer lugar, por eso está puesto aquí en primer, está subrayado y se lo muestro así aparte, porque esto es lo más importante para controlar un dolor. Claro está, también el tratamiento farmacológico, pero no podemos pensar que solo en base al tratamiento farmacológico vamos a ser eficientes para controlar el dolor. Si no actuamos con los procedimientos endodónticos, va a ser difícil que solo a base de farmacología lo hagamos. Si por el contrario somos buenos haciendo los procedimientos endodónticos y además somos buenos con el tratamiento farmacológico, tenemos muy buenas probabilidades, y de hecho así es, de controlar muy bien cualquier tipo de dolor, incluso un dolor fuerte o severo, ¿verdad? Como muchas veces presentan los pacientes de endodoncia. Los analgésicos no opiáceos, ustedes saben, incluyen los AINE, ¿verdad? Esos son los más famosos, la gran familia de analgésicos no opiáceos están dentro de los AINE. ¿Qué quiere decir? Antiinflamatorio no esteroideo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir AINE. Y además de los AINES, también está el paracetamol o el acetaminofén. Tanto el paracetamol o el acetaminofén, que realmente básicamente es muy lo mismo, tienen compuestos 90% iguales, en muchos casos son iguales, entonces no son parte de los AINES, ¿verdad? Son una familia siempre no opiáceos, analgésicos no opiáceos, pero que no son parte de los AINES. Tanto los AINES como el paracetamol, que es el acetaminofén, son muy efectivos en el tratamiento del dolor de origen inflamatorio. ¿Cuál es el principal tipo de dolor o el origen de este dolor?
en endodoncia tiene mucho que ver el dolor de origen inflamatorio. Por esa razón es que esta familia de AINES y paracetamol son muy específicos y muy buenos para controlar el dolor endodóntico. Ahorita vamos a ver, hay dos razones por las que son buenos. Principalmente, debido a que tienen la capacidad de fijarse en las proteínas plasmáticas. Entonces, cuando hay una ingesta de uno de estos medicamentos, se fijan en las proteínas plasmáticas y por eso llegan a los tejidos inflamados, directo al lugar, al punto donde está ocurriendo la inflamación, a nivel periférico, ¿verdad? No solo, vamos a ver que también que actúan a nivel del sistema nervioso central, pero también tienen la capacidad, los analgésicos no opiáceos, específicamente los AINES y el paracetamol, de llegar al lugar donde se está produciendo la inflamación y actuar ahí. Además, simultáneamente, ¿verdad? También al mismo tiempo actúan a nivel de la percepción del dolor en el sistema nervioso central y por eso es que son tan buenos. Porque no solo reducen la inflamación periférica, por lo tanto va a haber menos inflamación, sinónimo de menos dolor, y también cambian la percepción del dolor, disminuyen la percepción del dolor, y es por eso que son bastante efectivos. El prototipo de los AINES es la aspirina, ¿verdad? Que todos lo conocemos, y ahora también se le considera al ibuprofeno como un prototipo de los AINES. Otros ejemplos de AINES, está el ketoprofeno, ¿verdad? Muy conocido, el etodolaco, diclofenaco, en fin, es una familia muy grande de analgésicos no opiáceos. Los datos disponibles no indican un riesgo aumentado de acontecimientos cardiovasculares graves con el uso a corto plazo, está subrayado, y dosis bajas de los AINES, ¿verdad? O sea, son medicamentos muy seguros que podemos utilizar, pero de una forma correcta, estamos sirviendo. Tienen una gran limitación, y mucho ojo con esto. Los AINES tienen un techo, perdón, cambié la diapositiva, ahí está. Los AINES, la gran limitante que tienen es que tienen un techo analgésico, ¿verdad? Este techo analgésico hace que una vez alcancen su techo de acción, ya no van a hacer más acción. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo le doy una pastilla de ibuprofeno a un paciente y durante tanto tiempo, una vez llega el techo, y aunque le dé 2, 3, tómese 4, tómese 5, tómese 6, tómese 7, no vamos a generar más analgesia. Vamos a generar la que vamos a generar. Con una, con dos, es lo mismo que con 8. Por lo tanto, no es que mientras más analgésico le demos, mejor respuesta vamos a tener. Nada que ver. Y es por la limitante, la razón, se conoce porque los AINES tienen un techo analgésico. Muy bien. Entonces, y al contrario, por el contrario, una vez llegan a este techo analgésico, ya no va a aparecer un efecto de alivio, pero sí van a empezar a aparecer efectos adversos, ¿verdad? Problemas gastrointestinales, por ejemplo, hasta una serie de situaciones, también daño hepático y demás. Entonces ya aparecen los efectos secundarios no deseables, sobre todo si aún estamos aumentando la dosis. Entonces, no tiene ninguna ventaja y al contrario, muchas desventajas. Por eso tenemos que recetarlos como deben de ser, sin exagerar o sobre recetar el uso de estos medicamentos. Los AINES están contraindicados, por favor, apúntenlo bien claro por ahí, en las úlceras gástricas y en personas con hipersensibilidad a la aspirina. ¿Verdad? Por supuesto, las personas que son alérgicas a la aspirina y además las que tengan úlceras gástricas no deberíamos de recetarles AINES. ¿Qué podríamos utilizar? Ahorita vamos a ver más adelante los opiáceos, que podrían ser alternativa, o el paracetamol, que acuérdense que no es un AINE. Aquí está. Una alternativa de los AINES es la combinación del paracetamol, que no es un AINE, y un opiáceo. El paracetamol se considera seguro a dosis normales, pero mucho ojo con lo que está pasando. En dosis altas está causando toxicidad hepática. Y en Estados Unidos, hoy por hoy, es la causa más común de insuficiencia hepática aguda. Porque nosotros vemos con mucha frecuencia, y lo vemos en las películas, y lo vemos en muchos lados, que en Estados Unidos se consume mucho para el dolor
el paracetamol, por ejemplo, ¿no? Porque es un medicamento realmente muy seguro, pero en dosis altas, por supuesto que va a causar toxicidad. Y hoy por hoy es la causa más común de insuficiencia hepática aguda. Entonces, ¿cuál es la dosis máxima diaria que podemos utilizar y que nunca debemos de pasar? Aquí se las puse. La dosis máxima diaria son 4 gramos por día. Si lo quieren ver escrito de otra forma, 4.000 miligramos por día. Es lo mismo, ¿verdad? 4 gramos al día es la dosis máxima. Esta nunca la deberíamos de sobrepasar. Entonces quiere decir, por ejemplo, aquí en esta foto que les puse, que si tenemos 500 miligramos, nunca podríamos dar más de 8 tabletas de 500, ¿verdad? Porque hay otras, hay de 800, hay de 1000. Entonces, de 500 nunca podríamos dar más de 8 al día, ¿verdad? Si la que estamos recetando es de 1000, no más de 4 al día. Entonces, por eso es muy importante que no solo pongamos la cantidad de miligramos que vamos a recetar, sino también al paciente hay que indicarle que no puede pasar de tantas al día, aunque le duela, porque entonces no va a controlar el dolor y por lo contrario van a empezar a efectos adversos. Ahora bien, no estamos diciendo que aunque le duele y se aguante, no, nosotros debemos de ser muy buenos y capaces de controlar el dolor, y hay alternativas, ¿verdad? Hay diferentes alternativas. Ahorita vamos a hablar de algunas alternativas, por ejemplo, cuando un paciente tenga úlceras gástricas, entonces están los analgésicos opiáceos. Ya como ustedes lo están pensando, estos analgésicos pues tienen que ver con los opiáceos y tienen implicaciones, ¿verdad? Tienen efectos secundarios. Son muy buenos analgésicos, por supuesto, los analgésicos opiáceos son potentes analgésicos. Se utilizan a menudo en combinación con paracetamol, aspirina o ibuprofeno. Eso es bastante frecuente. Se utilizan y se encuentran limitados. Muchas veces y en muchos países la venta de estos fármacos, por supuesto, está limitada a que vaya con receta médica. No son en algunos lugares, aquí sí, depende cuál, pero en algunos lugares son muy controlados y no se venden al público, por supuesto, sin una receta de un profesional. Entonces, entre los efectos adversos que pueden ocasionar los opiáceos, pues están las náuseas, vómitos, mareo, somnolencia y la posibilidad de depresión respiratoria. Pero además, su uso crónico se asocia claramente a una tolerancia. O sea, primero va a dejar de estar haciendo el efecto que buscamos y segundo, a una farmacodependencia, ¿verdad? O sea, alguien se va a enganchar con estos medicamentos y entonces puede crear una dependencia a su uso. Entonces debemos tener muy claro que los analgésicos opiáceos son muy buenos, pero los debemos de utilizar de una forma muy controlada y nunca en una forma de uso crónico, ¿verdad? Constante. La codeína es el prototipo de estos opiáceos, y aquí les puse 2 ejemplos de aquí de Guatemala, muy conocidos, muy vendidos, lo encuentran casi en cualquier farmacia. Está el famoso Cetamil CC, ¿verdad? Que es codeína más acetaminofén, por eso CC. Igual el de arriba, de otra casa comercial, casi son la mayoría, y tiene acetaminofén más codeína. Y si se dan cuenta, en general viene en esta presentación, 500 miligramos de acetaminofén por 30 miligramos de codeína. Y entonces, pues son alternativas cuando no podemos utilizar los AINES. Insisto, cuando se puede utilizar un AINE, es mucho mejor que los opiáceos. Incluso en estudios recientes se ha encontrado que proveen el mismo grado de analgesia que los AINES. O sea, en otras palabras, estos funcionan tan bien, o los AINES funcionan tan bien como estos. Y la ventaja de los AINES es que no tienen esos efectos adversos de farmacodependencia. Es la gran ventaja. Muy bien. Tengo una pregunta. Sí. Entonces, ¿por qué es que digamos, por qué se utilizan los dos juntos en ese tipo y no se puede usar solo? Muy buena pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Ronaldo. Muy buena pregunta. Porque alguien podría pensar que ¿por qué no solo la codeína? Es una situación estratégica. Yo le bajo un poquito a la cantidad de codeína y pongo otro
analgésico a la par para que me ayude a suprimir el dolor, porque al intentar bajar la cantidad de codeína, disminuye la posibilidad de que genere farmacodependencia o algunos otros efectos secundarios, como puede ser náusea, vómito, no solo que sea dependiente, sino que, pues que provoque náuseas, vómitos, depresión respiratoria. Entonces, por eso le bajan a la codeína para no usar tanta y ponen otro a la par y se usan en conjunto. Esa es una sola pastilla, ¿verdad? Y en la misma pastilla vienen los dos compuestos. Y ese, digamos, se puede utilizar cuando un AINE no funciona o no. Exacto, Digamos, pero se solo debe utilizar. Se debe cuando utilizar, está. pero no cuando nadie no funciona. Porque cuando un AINE no funciona es que posiblemente nosotros no estamos actuando o manejando el dolor de una forma adecuada. Se debe utilizar en pacientes, por ejemplo, que son alérgicos a la aspirina. En estos no puedes usar un AINE. Entonces tenés que usar otro. ¿Y cuál es ese otro? Estos analgésicos opiáceos. Por ejemplo, las úlceras gástricas, lastimosamente, pues son bastante comunes, ¿verdad? Sobre todo cuando hay muchas personas, pues el estrés, que ahora todo el mundo le echamos mucho la culpa al estrés, y cuando viene el examen de endodoncia y entonces estamos más estresados y paramos con úlceras gástricas, por ejemplo, entonces es muy común ahora encontrar pacientes con úlceras gástricas, y aquí está un poquito contraindicado, bueno, sin un poquito, está contraindicado el uso de AINES. Y entonces utilizamos estos medicamentos que son alternativos. También hay otras opciones. Podemos utilizar AINES, pero no por vía oral, sino inyectados, que también los hay. Y entonces ustedes pueden recetar, ya no tomado, sino intramuscular, por ejemplo, y tienen el mismo efecto de los AINES sin pasar por la vía gástrica. Es otra de las importantes opciones que podemos tener y que las debemos tener ahí para utilizar siempre AINES. ¿Ok? Gracias, doctor. Sí. Mucho gusto. Muy buena pregunta. Luego tenemos entonces, pasamos a otra familia que son los corticoides. Y estos son muy buenos para controlar la inflamación. A veces hay dolores en uno que son muy fuertes, ¿verdad? Y que entonces, aunque le demos AINES y hayamos controlado el tratamiento endodóntico, nosotros detectamos que es un dolor muy intenso. En endodoncia hay una condición que le conocemos como hot tooth. Digámoslo así, la traducción al simultáneo pues sería diente caliente, ¿verdad? A lo que se refiere es básicamente un diente que está con mucho dolor. El hot tooth, muy famoso, lo pueden buscar, van a encontrar artículos de eso. Y entonces, en estos casos, cuando es de veras, pues un dolor muy, muy, muy fuerte. A veces ponemos anestesia y hay necesidad de poner una anestesia intrapulpar para controlar esta situación. En algunos de estos casos, pero de veras estoy hablando de cuestiones muy aisladas, no son las comunes, no son ni siquiera, les diría yo, se presentan todos los años, ¿verdad? No es ni siquiera así. Pero en algunas ocasiones la inflamación es tan fuerte que está generando un dolor muy intenso. Y en esos casos podemos controlar esa inflamación de una mejor forma, de una manera, utilizando corticoides. Lo que pasa es que a diferencia de lo que podemos utilizar, porque también hay tomados, pero no es lo recomendable. Los corticoides, de hecho, yo les diría que hoy por hoy se está sacando el recetar corticoides tomados y se están utilizando inyectados en ampollas por nosotros, ¿verdad? Profesional, no es porque le vamos a mandar al paciente a inyectarse, sino nosotros utilizamos 0.8 ml de un corticoide y luego inyectamos como que fuera una anestesia infiltrativa, sea superior o sea inferior. Y entonces lo ponemos directamente en el punto donde está la inflamación, donde está la más inflamación. Y entonces estos van a actuar de manera local, no sistémica, van a ser muy efectivos para controlar la inflamación. Y si nosotros somos muy buenos para controlar la inflamación, vamos a ser muy buenos para controlar el dolor. Acuérdense que la causa del postoperatorio, o sea, post-tratamiento, es, y cuando se da una reajustación, que ya hablamos, claro, se atribuye a la inflamación o a la infección o a ambas situaciones de los tejidos perirradiculares. Entonces, cuando el ligamento periodontal, digamos, y sus aledaños están muy inflamados,
pues son causa de un dolor postoperatorio fuerte. Y si nosotros ponemos un corticoide a nivel infiltrativo en ese punto, vamos a controlar mucho el dolor postoperatorio desde antes que se presente, por supuesto. Entonces lo vamos a estar cortando un poquito de tajo. Pero, insisto, esto es solo para de veras situaciones extremas, ¿verdad? No es lo normal, no es lo usual, pero sí tenemos que saber que tenemos esta familia de analgésicos en donde, y antiinflamatorios, más que analgésicos, entonces son antiinflamatorios potentes, y en donde van a reducir la respuesta inflamatoria aguda. Esa es la importancia, no la respuesta inflamatoria crónica, ahí no están indicados, sino cuando la respuesta inflamatoria es de tipo agudo. ¿Y cómo actúan? Pues suprimen la vasodilatación, por lo tanto, al haber menos vasodilatación, va a haber menos presión, porque llega menos sangre para allá. Pero además de llegar menos sangre, llega menos de todo lo que llega con la sangre, o sea, las prostaglandinas y todo lo que se libera ahí, van a llegar menos. Y al haber en menos cantidad, pues va a haber menos inflamación. Y entonces es por esto que son tan buenos, porque suprimen o limitan la vasodilatación, ¿verdad? Y también la formación del ácido araquidónico, y lo que a su vez bloquea la síntesis de prostaglandinas que estábamos hablando, y los leucotrienos, que son los mediadores de la inflamación, que generan inflamación. Existen dos formas de administración, ¿verdad? Una es en el interior del conducto, como ya lo estábamos platicando, y también puede ser a manera a nivel como forma infiltrativa, a nivel periapical, o también, por supuesto, los ha inyectado, ¿verdad? En forma intramuscular, y también los hay tomados. En ambos casos, el más utilizado, el que más se conoce, y ustedes también lo pueden comprar en cualquier farmacia, es la dexametasona, muy famoso, y si se recuerdan un poquito, empezó a aparecer mucho el nombre de la dexametasona, sobre todo al principio de la pandemia, ¿verdad? Por COVID-19. Recuerdan que uno de los tratamientos con los que empezaron, que encontraba mejores resultados, era con la dexametasona. Y cuando todo esto todavía estábamos en una etapa muy previa, no se conocía bien, pero encontraron y los hospitales empezaron a utilizar dexametasona en pacientes con COVID que estaban en etapas críticas, ¿verdad? O que estaban hospitalizados. Entonces es porque es un muy potente antiinflamatorio. Ahora bien, su efecto se obtiene durante las primeras 24 horas. No tiene sentido que yo, digamos, le ponga hoy a un paciente un corticoide de nivel infiltrativo y mañana otro y pasado otro y no va a tener más efecto. Simplemente en las primeras 24 horas va a lograr su efecto y más allá, poco. La dosis, como ya les había comentado, es de 0.08 miligramos, ¿verdad? Por kilogramo de peso. Entonces eso es lo que nosotros ponemos en un paciente. Bueno, además de los analgésicos y los corticoides, ahorita vamos a entrar a otra familia de medicamentos, ¿verdad? De farmacología, que son muy conocidos, como lo son los antibióticos. Muy bien. Bueno, primero definamos qué es un antibiótico. Es una sustancia química producida por un ser vivo o un derivado sintético. O sea, antes, principalmente antes, muchos se sacaba de un ser vivo y ahora se fabrica, ¿verdad? Es un derivado sintético. Tiene como objetivo eliminar o impedir el crecimiento de ciertas clases de microorganismos sensibles. ¿A qué me refiero con ciertas clases de microorganismos sensibles? Esto no es para todos los microorganismos. Por ejemplo, los antibióticos son muy malos para los virus y son muy buenos para las bacterias. Por eso es que también se les conoce como antibióticos o muchas veces se les conoce como antibacterianos, porque son especialmente diseñados para el ataque de infecciones bacterianas, no virales, ¿verdad? Virales tampoco de hongos, por ejemplo. Entonces, ¿se acuerdan que tenemos bacterias, tenemos virus, tenemos hongos? Entonces, estos son principalmente buenos para las infecciones por bacterias. Pero, como ya lo hablamos en la clase de microbiología, ¿verdad? Que platicamos, también la doctora Nandi hace un par de clases donde recordó de la situación de las bacterias en su clase, la presencia de bacterias. Aquí en endodoncia
Esta es la principal razón, las infecciones bacterianas. Y por lo tanto, los antibióticos son especialmente buenos para tratar las infecciones bacterianas. Como, bueno, el más común, ¿verdad? Siempre hablamos del principal de la familia, uno de los más utilizados es la amoxicilina, que es de la familia de las penicilinas, es una penicilina, y este es muy bueno para las infecciones endodónticas. Muchos antibióticos van dirigidos a bloquear la síntesis, exportación, organización y formación de la pared celular. Esto es importante para que sepamos cómo es que funciona. Dicho de otra forma, los antibióticos lo que provocan es un daño o cambian la forma de funcionar de la pared celular. Específicamente, se unen o actúan a nivel de los enlaces cruzados del peptidoglicano, que es el principal componente de la pared celular. Entonces, la pared celular está compuesta principalmente de peptidoglicanos. Y además, aquí es donde actúan los antibióticos. Algunos. Otros, también los hay, que bloquean la síntesis de ADN y ARN de ribosomas, de ácidos nucleicos o las enzimas que participan en la síntesis de proteínas, resultando en proteínas defectuosas que no pueden funcionar. O sea, estos no matan, digamos, o no rompen la pared celular, sino que evitan la replicación, evitan que funcionen tanto la ARN, la ARN, los ribosomas, los nucleicos, y entonces resulta en proteínas, ¿verdad? Bacterias, en células, por supuesto, que no pueden funcionar. Y entonces son un poco más, por decirlo de alguna forma, bacteriostáticos que bactericidas. Algunos tipos, ¿verdad? Ahora bien, la gran mayoría de antibióticos son de los anteriores, que trabajan a nivel de la pared y son bactericidas, ¿verdad? La gran mayoría. Por supuesto, como todo, la prescripción excesiva de antibióticos, y lo vamos a poner aquí en grande y subrayado, sobre todo cuando no están indicados, han ocasionado, y créanme que tenemos un problema serio como mundo y mundial, de las resistencias bacterianas, porque se han dado muchos antibióticos en forma indiscriminada, sin la necesidad de ellos, y ya entonces las bacterias se han sensibilizado a algunos tipos de antibióticos, y puede ser que tengan bacterias más fuertes hoy, claro que puede ser, pero también se está platicando y mucho que no es que tengamos bacterias más resistentes, más fuertes, simplemente se hicieron más resistentes a un tipo, a un antibiótico, y ahora el antibiótico pues ya no les hace, ¿verdad? Entonces eso es algo que está pasando mucho y que realmente la Organización Mundial de la Salud ya ha hecho varias alertas y nos llama, o sea, hay una llamada a la acción, se llama el comunicado que sacó la OMS, a que nosotros, los profesionales de las ciencias de la salud, no recetemos los antibióticos de forma indiscriminada. No sepamos cuándo lo debemos de recetar, cuándo están indicados y cuándo no. Ojo, que se nos puso aquí también resaltado y lo quise poner por aparte, en otro párrafo. Poco o nada disminuye el dolor la prescripción de antibióticos. O sea, que por dolor no le dejo un antibiótico. Es un error muy frecuente en odontología, que si al paciente le duele, le receta el antibiótico. Y esto va a ser poco o nada. Lo más importante primero es un buen diagnóstico, por supuesto, ¿verdad? Porque si diagnostico que es una pieza equivocada y le trabajo la pieza equivocada, no le voy a quitar ningún dolor. La pieza afectada va a seguir. Entonces, primero siempre el diagnóstico, eso es lo más importante. Segundo, nuestra acción para bajar la carga bacteriana. Eso va a generar menos inflamación y va a generar menos dolor. Y eso lo hacemos durante nuestro tratamiento. Y tercero, ¿sí? La prescripción de farmacología analgésica, cuando está indicada la analgésica, y por supuesto, pues cuando está indicada la antibiótica, pues también, porque hay casos en los que está indicado. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. La administración profiláctica, que los hay, de antibióticos, no tiene ninguna ventaja en cuanto a prevenir el dolor posoperatorio, o sea,
Es totalmente erróneo que yo le diga, mire, tómese este antibiótico un día antes del tratamiento endodóntico porque así va a tener menos dolor postoperatorio. Nada que ver, ¿verdad? No tiene ninguna ventaja. Esto está demostrado. Está indicada en situaciones muy concretas, como por ejemplo, cuando se realiza un procedimiento endodóntico en pacientes con problemas en las válvulas cardíacas. Ahí sí está indicado un antibiótico profiláctico. Los antibióticos en general están indicados en pacientes inmunodeprimidos y en los casos en que existen síntomas o signos sistémicos de infección, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas o signos sistémicos de infección? Por ejemplo, uno muy común, el más común, es fiebre. Si el paciente tiene fiebre, entonces está indicado que yo le deje una situación sistémica. Es igual, ya que la infección está dando, me está avisando, digamos, a nivel sistémico que está ya participando, entonces yo le dejo algo sistémico. Si no tiene un signo sistémico, quiere decir que la infección todavía está a un nivel muy local. Y entonces yo lo trabajo a nivel local, atacando la infección directamente en el punto, no a nivel sistémico. Entonces está indicado con pacientes inmunodeprimidos cuando hayan signos o síntomas sistémicos o cuando se haya propagado la infección a los espacios faciales de cara y cuello. ¿Verdad? Esas famosas celulitis, o cuando ya hemos visto y vemos que la infección ya afecta a los ganglios de cara y cuello, por supuesto, muy importante, dejar una antibioterapias. Es indicado, es correcto en estos casos. Fuera de ellos, no está indicado que dejemos antibióticos, ¿verdad? Un principio que se está utilizando mucho ahora es que lo local lo combatimos a nivel local y lo sistémico, por supuesto, lo combatimos a nivel sistémico. Muy bien, entre los antibióticos más comunes y muy buenos para infecciones bacterianas, sobre todo de tipo endodóntico, está la amoxicilina, que es muy común, pero que tenga en su compuesto ácido clavulánico. El ácido clavulánico va a hacer que esta amoxicilina se vuelva como una amoxicilina de amplio espectro, o sea que abarque varios tipos de bacterias. La amoxicilina pura, que también existe, y generalmente es dosis de 500 miligramos, no es efectiva en endodoncia como lo es la amoxicilina con ácido clavulánico. Entonces, en nuestro caso, la indicación es amoxicilina con ácido clavulánico. La dosis que manejamos es de 875 miligramos de amoxicilina por 125 miligramos de ácido clavulánico, ¿verdad? Uno cada 12 horas, o sea, ven que no es con tanta frecuencia, ni es 3 o 4 al día, sino es uno cada 12 horas, 2 pastillas. Y ojo con lo que viene a continuación. Hemos escuchado mucho que uno cada 2 horas por 7 días. Eso es como quien dice el caballito de batalla, lo que todo el mundo recetamos. La Organización Mundial de la Salud, en esta llamada a la acción que está haciendo, también está poniendo algunas pautas y nos está pidiendo que como profesionales de la salud especifiquemos o que volvamos acorde a la infección que tenemos la receta del antibiótico. Eso quiere decir ya no por 7 días, así como lo dábamos, a todos. Fuera una infección fuerte, fuera una infección leve, sino a todos igual. Ahora nos está pidiendo que recetemos de acorde a la infección. Y algunos están preguntando, bueno, ¿y cómo sabemos cuál es el tipo de infección? La indicación hoy por hoy de la Organización Mundial de la Salud es que recetemos 875 por 120 miligramos de amoxicilina más ácido clavulánico, uno cada 12 horas, durante 3 días. Después de que desaparezcan los síntomas. Entonces, si una infección es muy fuerte y se tarda 6 días en que desaparezcan los síntomas, o sea, el edema, la infección, o sea, la inflamación y todos los síntomas que vamos a tener, entonces, si es muy fuerte, va a tardar 6 días y la dejamos 3 días más. O sea, este paciente tomaría, por ejemplo, 9 días de antibiótico.
Por el contrario, si tenemos una infección sistémica que está generando fiebre, y entonces le dejamos el antibiótico y el paciente a los 2 días ya no tiene fiebre, entonces debe tomarlo por 3 días más cuando desaparezca esa fiebre. Eso quiere decir que si desaparece los 2 días y lo debe tomar 3 días más, va a tomarlo por 5 días. Algunos pacientes lo tomarán por 4 porque la fiebre desaparece al siguiente día. Y 3 más, tiene indicación, 4 días. Algunos lo tomarán por 7 días y algunos posiblemente por un poquito más. Esto es la forma de individualizar el antibiótico que necesita nuestro paciente, el tipo de infección que tengamos, el tipo de bacterias que tengamos, y entonces es una forma de ya no hacerlo todo así como a las tablas y para todos igual, sea fuerte o no la infección, sino de una forma más individualizada. Es la recomendación que hoy por hoy se está haciendo. Y por supuesto, para los pacientes que son alérgicos a la penicilina, no les podemos recetar la amoxicilina, que es de la familia de la penicilina, y a ello le dejamos entonces clindamicina, es una opción, no es opción, y después aquí la opción más común. Y la clindamicina la podemos dar entre 600 a 1200 miligramos al día, ¿verdad? Dividido en 2 a 4 tomas. Entonces, por ejemplo, si ustedes lo dan en 2 tomas, pues le van a dar 2 de 600. Si la van a dar en 4 tomas, le van a dar 4 de 300, ¿verdad? Pero nunca pasamos de las 1200 miligramos al día. Y lo normal es dejar las 600, o sea, 2 de 300 al día, ¿verdad? Y esto se utiliza en pacientes alérgicos, como ya vimos, en la forma individualizada también, o sea, 3 días después de que desaparezcan los síntomas. Y algo que hay que saber mucho, es muy importante, es que la clindamicina es un antibiótico de los que tiene mayor capacidad de penetrar en hueso. Por lo tanto, si nuestras inflamaciones están en tejido perirradicular, está dentro de hueso, la clindamicina es especialmente buena para trabajar penetrando a nivel de hueso. No quiere decir que la amoxicilina no funcione. De hecho, es el antibiótico de elección. Cuando un paciente es alérgico a la penicilina, entonces utilizamos la clindamicina. Hay quien podría preferir la clindamicina también, o sea, también puede ser una opción de tratamiento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá dónde estamos? Doctor, yo sí tengo una pregunta. Buena tarde. Buenas tardes. Con respecto a esto de los antibióticos que estaba hablando anteriormente, no me quedó muy claro porque me confundí un poquito. Por ejemplo, cuando el paciente llega con una infección a la clínica, no se le hace el tratamiento del TCR debido a la inflamación o depende del caso. En eso también tengo duda, pero por ejemplo, cuando se prescribe el antibiótico, ¿es antes de que se le realice el tratamiento, que comúnmente escucho que es 3 días antes de hacerle el tratamiento y después del tratamiento, para cumplirse los 7 días que, como usted decía, casi que son estándar, ¿va? En todas las clínicas, 7 días de antibiótico, o después del tratamiento de canales, 7 días, y esos 3 días de los que usted hablaba hasta que desaparezcan los síntomas. En esa parte me confundí, no sé si podría explicarme, Sí, por favor. gracias. ¿Cuál es su nombre? Azucena. Azucena. Gracias, Azucena. Por su pregunta, sí. Ordenemos las ideas. ¿Por qué? Tenemos muchas ideas revueltas. Primero que nada, no le recetamos a un paciente antibiótico a menos que presente un signo o síntoma de infección sistémico. O sea, por ejemplo, que tenga fiebre. Ese es un signo sistémico muy claro que tenemos que prestar antibiótico. Si no hay un signo o síntoma sistémico, no recetamos antibiótico. Ni 3, ni 4, ni 6, ni antes, ni después. No recetamos antibiótico. Recetamos antibiótico en pacientes que estén inmunodeprimidos. Si no están inmunodeprimidos, no recetamos antibiótico, ¿verdad? Entonces ya llevamos los inmunodeprimidos, llevamos los que presenten un signo o síntoma sistémico y nos faltan las infecciones que se diseminan a los espacios de la cara y del cuello. Ya aparece una infección a nivel de los ganglios, a nivel de la cara así grande, del cuello sobre todo, lo que más nos preocupa. Entonces ahí es cuando recetamos un antibiótico. No
de rutina, en esas 3 condiciones. Fuera de eso, no recetamos antibióticos, o sea, lo menos común es recetar antibiótico. Ahora bien, hemos sido muy específicos, de veras quiero remarcar esto y le agradezco mucho su pregunta, porque lo primero para ser efectivos en el control de la infección no es a base de fármacos. Lo primerito es un buen diagnóstico y el tratamiento de conductos radiculares que nosotros vamos a hacer, porque eso va a generar que baje la carga bacteriana. Si baja la carga bacteriana, va a haber menos inflamación y por ende va a haber menos dolor. Si nosotros no actuamos clínicamente, lo estamos dejando todo a los fármacos, pues va a haber muchas bacterias presentes y por lo tanto es muy probable que no controlemos ni bien la infección ni bien el dolor. Lo principal, le diría yo incluso, es el tratamiento endodóntico, más que cualquier antibiótico, antiinflamatorio, analgésico que usted le recete. Entonces, no sé si en algún momento se entendió esa situación mal, pero lo principal es el tratamiento endodóntico. Secundario, vamos a dejar una farmacología, ¿verdad? Ya sea analgésica o antibiótica, en los casos que se necesite, ¿verdad? Pero no de rutina. Por ejemplo, digamos que viene el paciente a la clínica y viene con una infección severa. Entonces viene usted primero, pues hacemos un diagnóstico, ¿verdad? Porque ya lo dije en un son de broma, pero vamos a ir a tratar el diente que está afectado y no otro, si no, no vamos a curar nada. Entonces, primero hacemos un adecuado diagnóstico. Esto incluye saber si la infección está a nivel pulpar o ya está extendida a nivel periapical. Esto incluye saber si tenemos una inflamación pulpar o si ya tenemos una necrosis pulpar, ¿verdad? Porque ya sabemos que la necrosis pues también es uno de los factores que nos pueden predisponer a un dolor postoperatorio. Ya sabemos si un paciente venía con dolor, la literatura nos demuestra que puede presentar dolor después. Entonces, toda esa información la establecemos en nuestro diagnóstico y entonces desde ahí vamos a ir enfocando nuestras situaciones. Después del diagnóstico es importantísimo y vital el tratamiento endodóntico, bajar la carga bacteriana principalmente, ¿verdad? Y eso no lo vamos a hacer en base a nuestras limas, lo vamos a hacer en conjunto, ¿verdad? O sea, las limas no es que desinfecten, las limas preparan un espacio para que llegue un desinfectante adecuado y lavemos y limpiemos y desinfectemos el interior del conducto, ¿verdad? Y entonces ahí ya vienen los irrigantes y demás, y todo lo que ustedes ya están viendo, o van a venir a ver en las otras clases, y entonces bajar la carga bacteriana es lo principal para el control del dolor. Si yo no lo hago bien, tienen todas las posibilidades, así como quien dice, tienen que comprar ustedes los numeritos de todo el cartón para que este paciente siga el control. Entonces es clave hacer un buen tratamiento, un buen diagnóstico, un buen tratamiento. Posterior al tratamiento, que sigue siendo lo principal, después de este tratamiento, entonces ahí sí, posiblemente le vamos a dejar un analgésico. Si venía con dolor, pues ya sabemos que la literatura nos demuestra que puede continuar con dolor, y entonces le dejo un analgésico para que si hubiera dolor, lo tome y entonces el paciente no tenga que soportar dolor. Si por también una situación detectamos, o el paciente en nuestro diagnóstico y en nuestras preguntas que le hacemos nos dice, mire, tengo fiebre ayer, tuve fiebre hoy, y entonces tengo 38, tengo 40, en fin. Entonces usted sabe que hay una situación sistémica que está presentando y que requiere un tratamiento sistémico, también de desinfección, ya no solo local, y entonces también le recetamos un antibiótico en ese caso, ¿verdad? Entonces no sé si ordené un poquito las ideas, porfa me dice, y si no, gastamos el tiempo que necesitemos en dejar Sí, estas doctor. ideas claras. ¿Sí? Le agradezco mucho la explicación. A la orden. De veras, esto es lo más importante de las clases. Yo realmente les hago, les insisto en esto. Es muy bueno que ustedes lean antes, porque entonces aquí ya venimos a aprovechar más el tiempo y no solo a conocer el tema, sino además las dudas que puedan surgir, ¿verdad? Entonces, excelente. Y sus preguntas de veras aportan, porque así estas dudas las puede tener otro, o algo tal vez que yo había dicho también no tan claro, queda más claro. Entonces, es muy importante de veras su participación. Muy bien, entonces pasamos entonces finalmente a algunas estrategias que yo les quiero presentar para que ustedes tengan herramientas para manejar y tratar el dolor.
El tratamiento efectivo del dolor se consigue mediante 3 principios básicos. Lo amarramos un poquito con la pregunta anterior, excelente pregunta, y es el diagnóstico, de lo que estábamos hablando, el tratamiento odontológico o endodóntico, en este caso definitivo, terminado, y el tratamiento farmacológico, que puede ser analgésico o antibiótico, ¿verdad? Estos 3 principios básicos son la clave de nuestra estrategia para el manejo del dolor. No solo los fármacos, insisto, principalmente, en primer lugar el diagnóstico, pero principalmente también el tratamiento endodóntico que hagamos. Muy bien, en algunos casos podemos recetar un pretratamiento, o sea, si un paciente nos llama, mire, yo tengo mucho dolor y me puede ver en su clínica, y sí, véngase hoy en la tarde o mañana a primera hora, en fin, ustedes le dan la cita, le pueden recetar, porque ya saben que tiene un dolor preoperatorio, y como ya sabemos que tiene un dolor preoperatorio, es probable que tenga un dolor postoperatorio, le pueden recetar de una vez en esa llamada de emergencia, por ejemplo, un ibuprofeno de 400 miligramos 30 minutos antes del tratamiento, o un paracetamol de 1 gramo 30 minutos antes del tratamiento. Esto no es porque le vaya a doler menos el tratamiento, por favor, ya sea muy enfático en esto. Es porque mientras ustedes estén atendiendo al paciente, va a empezar el proceso de analgesia. Eso tampoco es inmediato. Lleva un proceso de absorción, de distribución, de efecto. Entonces, cuando vayan terminando el tratamiento, pero sobre todo cuando vaya pasando el efecto de la anestesia, entonces ya hayan concentraciones adecuadas a nivel sanguíneo para que empiece a actuar el analgésico y entre de una vez a generar ese dolor. No es que le estemos dando un pretratamiento para que no le duela en el momento, ¿verdad? O la endodoncia. La endodoncia no duele si nosotros hacemos un buen tratamiento. Muy bien, entonces esto puede ser una idea, un pretratamiento. El tratamiento farmacológico normal es de un ibuprofeno, por ejemplo, de 800 miligramos cada 8 horas, solo en caso de dolor. Entonces usted le tiene que explicar a su paciente que si cuando pase la anestesia le duele, pues se puede tomar un ibuprofeno de 800 miligramos cada 8 horas. Si a las 8 horas ya no le duele, ya no hay necesidad, por supuesto, que siga consumiendo el medicamento, simplemente se acabó. Cuando no queremos recetar un AINES, un ibuprofeno, y tenemos una condición, por ejemplo, una úlcera gástrica, podemos hacerlo inyectado o podemos utilizar un opiáceo, que por ejemplo podría ser un acetamin CC con codeína, que es de 15 miligramos, más 320 miligramos de acetaminofén, cada 6 horas, lo mismo, solo en caso de dolor. Si a las 6 horas no le duele, el paciente ya no lo sigue consumiendo, solo en caso de dolor. Esto es el tratamiento farmacológico normal. Ahora bien, cuando estamos ante un dolor severo, ¿verdad? Y posiblemente tuvimos un hot tooth o sin llegar a tanto, pero nosotros notamos que el paciente realmente tiene un dolor fuera de lo normal, algo más severo. Entonces, es excelente mezclar un ibuprofeno de 800 miligramos y un paracetamol de 500 miligramos. Seguimos con los medicamentos seguros, pero el ibuprofeno es muy bueno para un tipo de receptores, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, y el paracetamol para otros. Y entonces estamos abordando 2 tipos de receptores que tenemos. Entonces, es buena esta combinación, pero realmente se utiliza nada más en dolores severos, ¿verdad? Y entonces te lo recetamos igual cada 8 horas, solo en caso de dolor. Si hubiera inflamación, entonces nosotros podemos recetar un diclofenaco además, ¿verdad? Del ibuprofeno y el paracetamol. Un diclofenaco de 100 miligramos cada 8 horas durante un día. Acuérdense que estos antiinflamatorios son muy buenos, sobre todo en las primeras 24 horas. Más allá, tampoco ya no son tan buenos. Entonces, la recomendación es que lo demos durante un día. Y luego viene la antibioticoterapia, insisto, cuando está indicado, ¿verdad? Entonces, esto es cuando tenemos síntomas sistémicos de infección, cuando tenemos pacientes inmunodeprimidos y cuando la infección se ha diseminado a los espacios de la cara y el cuello. Esas serían las indicaciones para dar un antibiótico. Y entonces el antibiótico por elección es la amoxicilina más ácido clavulánico,
875 por 125 miligramos, uno cada 12 horas, 3 días después de que se aparezcan los síntomas. Yo sé que a veces no es fácil, se lo digo de una vez, porque uno necesita la colaboración del paciente. O sea, necesitamos que el paciente venga y sea, digamos, hábil para saber cuándo desaparecieron los síntomas. Cuando es por fiebre, es muy fácil de explicarle, miren, si se le quita la fiebre, se le quita mañana, lo toma 3 días más, parte de mañana. Entonces, digamos, si hoy es lunes y su fiebre dejó de estar el martes, se lo toma miércoles, jueves y viernes y se acabó. Si la fiebre persiste y usted lo lleva, digamos, hoy es lunes y usted hasta el miércoles tiene fiebre, entonces 3 días más, jueves, viernes y sábado lo toma y hasta después lo deja de tomar. Entiendo muy bien, realmente soy claro en decirles que a veces no es tan fácil explicarles a los pacientes y a veces nos cuesta durante 7 días no se lo toman. A veces esta parte puede ser más difícil, pero sí hay una situación a nivel mundial, hay una llamada a la acción para que nosotros dejemos de estar recetando antibióticos así a granel, a rajatablas y hacerlo más específico para cada infección. Así un paciente con una infección más fuerte pues va a tomar más y un paciente con una infección más leve va a tomar menos. Esa es un poco la indicación. Y para los pacientes alérgicos a la penicilina, pues tenemos la clindamicina de 600 a 1200 miligramos al día, divididos en 2 a 4 tomas. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario? ¿No? Bueno, si ustedes no tienen preguntas, entonces yo pregunto. Esta es una pregunta en general, como ya les he dicho muchas veces, a mí me sirve para ver un poquito si se comprendió, no se comprendió, cómo está la situación, ¿verdad? Entonces, un segundito. Hay un segundito aquí, cometí un error. Bueno, y también les va a servir un poco para saber cómo puede ser la forma de presentar o de preguntar en el examen. Un segundo. Aquí está. Entonces yo les tengo una pregunta. Acude un paciente a la clínica. Esta vale un punto. Yo no siempre así, como saben, de mi parte, de la parte de farmacología en el examen de esto. Un punto para que conteste esta pregunta. Acude el paciente, activan su micrófono y lo dicen, ¿no? Acude el paciente a la clínica con dolor severo para realizar el tratamiento endodóntico. El diente es el primer molar inferior derecho y el diagnóstico es necrosis pulpar con periodontitis apical aguda. ¿Cuál sería el tratamiento farmacológico indicado? Opción 1, ibuprofeno de 800 miligramos cada 8 horas, solo en caso de dolor. Opción 2, ibuprofeno de 800 miligramos más paracetamol de 500 miligramos cada 8 horas, solo en caso de dolor. Opción 3, codeína de 15 miligramos más acetaminofén de 325 miligramos cada 6 horas, solo en caso de dolor. Amoxicilina de 375 miligramos más ácido clavulánico por 125 cada 8 horas durante 7 días. A y C son correctas, todas son correctas. ¿Qué dicen? Alguno me dice opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, opción 5, opción 6. ¿Qué piensan? Doctor, yo pensaría el ibuprofeno de 800 miligramos cada 8 horas. Esa sería mi respuesta. Ok, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Porque como es el primero que utilizaríamos para... porque el caso de la codeína ya sería si fuera muy... Bueno, si el otro no funcionara, siento. Hagamos una stand-by. ¿Cuál es tu nombre? Ronaldo. Ronaldo. Gracias, Ronaldo. Que yo no veo quién están acá. Gracias, Ronaldo. Para empezar, la primera parte de tu respuesta es buena, la segunda ya que dejemos, hasta ahí ya no. Porque no recetamos la codeína si la otra funciona.
pero estuvo muy bien la primera, porque es un ibuprofeno de 800 miligramos. La codeína la recetamos cuando el paciente no puede tomar AINES, por ejemplo, que sea alérgico a la aspirina, por ejemplo, que tenga úlceras gástricas, en fin, entonces ahí, pero no juntos, nunca, y no, si el ibuprofeno no funciona, entonces le cambio el otro, no, debemos ser muy buenos para controlar el dolor, pero sí, la respuesta es un ibuprofeno de 800 miligramos cada 8 horas en caso de dolor, porque aunque tengamos un tratamiento que pensemos que va a ser severo, lo principal va a ser el tratamiento endógeno que nosotros hagamos. Claro está, más esto. Si en algún momento, pues ya estamos que de veras es un hot tooth, eso ya es diferente, eso ya es extremo, entonces ahí sí tal vez pensamos en la opción 2, que es ibuprofeno 800 más paracetamol. Pero normalmente, incluso con un dolor severo que no es hot tooth, tenemos un ibuprofeno 800 miligramos cada 8 horas solo en caso de dolor. Así que, Ronaldo, excelente, tenés un punto para la sección de farma en el examen de cuando vaya este tema, ¿verdad? Muy bien, tenemos otra pregunta. Claro. Excelente, Ronaldo, yo aquí te apunté. Solo porfa, si me puedes mandar tu apellido, te lo agradezco para que quede ahí en la... Ronaldo Ochoa. Perfecto, gracias, Ronaldo. Ahí estamos entonces. Otra pregunta. Acude paciente a la clínica con dolor severo para realizar tratamiento endodóntico. El diente es el primer molar inferior derecho y el diagnóstico es necrosis pulpar con periodontitis apical aguda. ¿Cuál sería el tratamiento farmacológico indicado? Opción 1, amoxicilina más ácido clavulánico de 875 por 125, 1 cada 12 horas durante 3 días después de que desaparezcan los síntomas. Clindamicina de 600 miligramos a 1200 miligramos divididos de 2 a 4 tomas, o amoxicilina de 500 miligramos sin ácido clavulánico, 1 cada 12 horas durante 7 días. Ninguna es correcta, todas son correctas. ¿Qué dicen? Porfa, no todos al mismo tiempo. Está igual, un punto para la zona del examen. Yo quiero saber si llegó el mensaje. ¿Alguien sabe la respuesta? ¿No? Sí están todavía por ahí, ¿verdad? ¿Ninguna es correcta, doctor? Excelente. Tu nombre, Joab Vega, ¿verdad? No te cambié aquí. Sí, doctor. Excelente, Joab Vega. Fuimos muy enfáticos en decirles que los antibióticos no están indicados en todos los casos, incluso no funcionan para quitar dolor. Y se dan cuenta que estamos planteando una situación clínica con dolor severo, pero eso no quiere decir que tengamos que usar antibiótico. Entonces la intención precisamente es esa, que remarcar de que no recetamos antibiótico aunque el paciente tenga un dolor severo, no lo vamos a quitar así, ¿verdad? Y entonces las 3 opciones que tenemos de antibióticos y ninguno está indicado. Los antibióticos, reitero, están indicados cuando hay signos o síntomas sistémicos de infección, cuando el paciente está inmunodeprimido o cuando la infección se ha diseminado a los espacios de cara y cuello. Fuera de ello, no utilizamos antibióticos. ¿De acuerdo? Entonces, Joab Vega, también ya te apunté por acá. Y entonces te pongo tu punto en la sección de farma en el examen cuando venga este tema, ¿verdad? De farma. Listo. Entonces, pues esto era lo que yo les tenía presentado, lo preparado el día de hoy. Yo siempre pongo esta última diapositiva, les dejo ahí mis datos. Ahí están mis correos electrónicos. Estoy completamente a la orden. Si alguien quiere una pregunta, y como siempre les digo, de esto hay mucho más que leer. Uno intenta como docente hacer una síntesis, remarcar los puntos importantes en la hora y media que tenemos de clases, ¿verdad? Pero estos temas son mucho más grandes, son muy bonitos. De veras, ustedes pueden aprender mucho más y entonces hay que ir a leer el capítulo de Farma del libro Vías de la Pulpa, o sea, la edición, de mucho viene de ahí. Y también hay muchos artículos científicos, muchísimos, que a ustedes les hablan de dolor postoperatorio. Ustedes ponen dolor postoperatorio y van a leer cualquier cantidad de artículos. Con un par que lean 3 van a ver que de veras hay mucho, ¿verdad? Y de veras muy interesante. Así que, y si alguien también quiere leer un poco más, pues me escribe y yo le mando algunos artículos que ya tengo
sobre este tema y así pueden leer de artículos y no solo de libros, ¿verdad? Así que, pero el libro, por supuesto, es muy bueno, o sea, el capítulo es muy bueno y con eso vamos a tener bastante información. Ahora, que la más nueva, la más reciente, está en los artículos, no está en los libros. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario también que alguien tenga? ¿Alguna duda que se haya quedado por ahí? Hoy sí está un poco participativo. Yo creo que para la próxima vamos a tomar un poquito la metodología de la doctora y pregunto yo, así a discreción. Ok, también entiendo. Lo hemos hablado los profesores, el viernes a esta hora, 2:30, pues es diferente. El es viernes, en fin, ya como quien dice estamos cansados. Es hora de pues mediodía, el calor, pues, posiblemente tenemos hambre, en fin, el día es viernes, el cuerpo lo sabe, en fin, yo entiendo, pero realmente pues eso es el horario que nos asignaron y tenemos que sacar el mayor provecho y lo que podamos a las clases. Estamos entonces en contacto, si no hay ninguna duda o algún otro comentario también, o alguno de mis compañeros profesores quiere agregar algo al tema, es bienvenido, y si no lo hubiera, pues entonces terminamos la clase. Yo que todo bien, doctor, muchas gracias. Sí, gracias, doctor. Sí. Muy bien, entonces estamos, tenemos clase ahora lunes y viernes, ¿es verdad? Estamos, ¿verdad? Correcto. Sí, Y el lunes y siguiente viernes. viernes examen. Y el siguiente viernes examen, yo sé, y por eso los estuve molestando un poquito ahí durante